Justamente aquí estamos con la sesión número 4. Como pueden ver, es todavía lo que es la tabla de Charlotte, todos los espectros típicos que nosotros tenemos, sí, y que podemos nosotros revisar, ¿sí? Entonces, eso es lo que quedó pendiente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, a ver, la cavitación. A ver, la cavitación, como ustedes pueden ver, es un problema exactamente de las máquinas hidráulicas, ¿sí? De una bomba centrífuga, por ejemplo. Entonces, donde nosotros tenemos burbujas de aire, ¿sí? Burbujas, perdón, de vapor. ¿Por qué se me producen esas burbujas? Es justamente el efecto que tiene cuando baja la presión en la voluta, ¿sí? La presión exactamente nos va a producir, ¿sí? Cuando baja la presión, se nos evapora, cambia de estado, el líquido pasa gaseoso. Entonces, hay dos formas en que, dos fenómenos por las cuales cambia de estado el líquido, ¿sí? La una, como ya sabemos, típicamente conocido, pues es aumenta la temperatura y por lo tanto pasa de estado y se vuelve vapor. Mientras tanto que aquí en la parte de las máquinas hidráulicas es al contrario. La presión, ¿sí? La presión es la que baja y por eso se produce estas burbujas, se evapora, ¿sí? Se cambia de estado a líquido y estas burbujas implosionan y esa implosión tiene alta energía que choca contra las paredes, ¿sí? Contra las paredes, provocando justamente la erosión, ¿sí? El momento que nosotros ya tenemos una pequeña erosión, pues en esa área se va a formar una mayor cavitación, una mayor, vamos a controlar y se nos va a extender y vamos a dañar nuestra bomba, ¿sí? ¿Cómo evitarlo? Justamente revisando los diseños, revisando exactamente lo que queremos, ¿no es cierto? La altura neta de succión que debe estar especificado lo que nos dice el fabricante, ¿no es cierto? A través de sus curvas de eficiencia, sus curvas de funcionamiento, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo verificamos a través del análisis vibracional? Fácil, ¿no es cierto? Esto produce altas vibraciones, ¿sí? Aleatorias, más que altas vibraciones, alta frecuencia, ¿sí? Entonces, recordarán, si nosotros queremos verificar, nosotros queremos justamente de alguna forma comprobar estas vibraciones de alta frecuencia, pues justamente, en qué vamos a tomar? ¿Sí? En aceleración, velocidad o desplazamiento. Por favor, al chat, si alguien me ayuda con esa pregunta, porque es muy importante que ustedes lo sepan. En aceleración, profesor. Si yo quiero verificar esta cavitación, ¿en qué tomaré yo los datos? ¿En velocidad, aceleración o desplazamiento? ¿Quién me ayuda con esa pregunta, por favor? Directamente al chat. Pues recordarán, ¿no es cierto? Recordarán, perfecto, aceleración. Así es. Por lo tanto, si ven como ya verificando, comprobando, y eso es lo que quiero tocar al último, ¿no es cierto? Configurar el programa para nosotros poder adquirir estos datos de precisión, ¿sí? Entonces, haré en aceleración, tomaré los datos en aceleración y con esto yo puedo identificar estas altas frecuencias aleatorias, ¿sí? Por eso tenemos como un colchón debajo de todos esos espectros, ¿sí? Y además de eso, bueno, vamos a tener, ¿por qué en aceleración y no velocidad? ¿Por qué? Porque justamente una de las condiciones para que se me amplifique, ¿sí? Estas altas frecuencias, y porque si yo lo hago en velocidad, voy a tener picos en las mismas frecuencias, pero algo pequeño nada más, ¿sí? Que muchas de las veces no podemos controlar, no podemos visualizar, ¿sí? Por eso les recomiendo, más que todo, deben aplicar
la aceleración, porque aquí sí podemos ver, ¿sí? Aquí es justamente lo que nosotros podemos identificar, porque a la final lo que nosotros adquirimos a través del sensor, recordarán cómo se llamaba el sensor, era un acelerómetro, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que medimos es aceleración. Y a partir de las fórmulas matemáticas, lo pasábamos a velocidad, ¿sí? Y por supuesto, teniendo de alguna forma, no se nos pierde información, pero como les digo, la amplitud no es la adecuada, ¿sí? Por eso no lo podemos identificar de una mejor manera, ¿sí? Por lo tanto, lo haremos en aceleración, todo lo que es alta frecuencia, ¿sí? Y lo que es baja frecuencia, ¿en qué lo tomaremos? ¿En qué lo visualizaremos? ¿Dónde lo visualizamos mejor? Pues en velocidad, ¿no es cierto? Y recuerden, del 1 al 10x es exclusivamente problemas mecánicos, ¿sí? Además de eso, tengo la frecuencia característica, ¿sí? La frecuencia característica para poder identificar de alguna forma justamente las frecuencias de falla, sí, características de las paletas. ¿Cómo lo saco esto? Pues simplemente el número de álabes que tiene el rodete, ¿sí? Lo multiplico por las revoluciones por minuto y obtengo exactamente mi frecuencia de paso de álabes, ¿no es cierto? Y con esto yo identifico el espectro típico para poder decir realmente que tenemos un problema de cavitación, ¿no es cierto? Vamos a ver un engranaje, ¿no es cierto? Un engranaje que es típico en las industrias. Y entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? De la misma forma, como les dije, debemos conocer las máquinas, ¿sí? Y es por eso que también lo vamos a ver. ¿Qué frecuencias son características para que fallen las máquinas? Exclusivamente en los engranajes, ¿no es cierto? Tenemos el Gear Mesh Frequency, ¿sí? Que esta es la frecuencia de engranaje, la cual vamos a tener como característica, ¿sí? ¿Cómo lo saco? El número de dientes que tiene el piñón por las revoluciones por minuto de ese eje, ¿no es cierto? Del piñón, donde está montado el piñón. O también el número de dientes del engranaje por las revoluciones por minuto, ¿sí? Las revoluciones por minuto de ese eje, donde está montado ese eje, que es cualquiera de las dos formas me va a dar el mismo valor, por lo tanto es válido. Si yo tengo los dientes, número de dientes del piñón, pues lo calcularé con las revoluciones por minuto específicos, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya lo tenga, simplemente tengo que comparar con el espectro típico, ¿sí? En este caso, justamente el GMF. Pero, adicionalmente, ¿qué es lo que ustedes pueden visualizar que tenemos a los costados, ¿sí? A los costados de esta frecuencia de engranaje? Bandas laterales, ¿sí? Bandas laterales que nosotros sabemos muy bien qué es lo que produce estas bandas laterales, ¿sí? Produce justamente el doble efecto, ¿no es cierto? Cuando tenemos un rozamiento de metal con metal, pues es justamente característico estas bandas laterales, ¿sí? En este caso, el golpeteo del diente contra el diente, tanto del piñón como del engranaje, pues de la misma forma, ese golpe va a producir, ¿no es cierto? A más de la frecuencia GMF, va a producir estos bandas laterales que deben tomar en consideración para poder verificar algún tipo de daño en lo que es cajas de engranaje, ¿no es cierto? Aquí tenemos un caso típico donde realmente las vibraciones de una caja de engranajes es normal, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos a tener el 1X, ¿no es cierto? De baja, del piñón, 1X del piñón y 1X del engranaje, ¿no es cierto? Entonces tenemos esas dos frecuencias, tanto en el eje de baja como en el eje de alta velocidad, ¿sí? Por lo tanto, esas también lo debemos identificar, ¿sí? Ahora, más
esta frecuencia de engrane, ¿sí? Vamos a tener a visualizar asimismo 2x de la frecuencia de engrane, 3x de la frecuencia de engrane vamos a tener visualizado, ¿sí? Con una menor amplitud, que eso es totalmente normal. Recordarán, las vibraciones es normal en una máquina, lo que debemos controlar es la amplitud, ¿sí? Por lo tanto, sí, y este dato es muy importante, cuando ustedes vayan a configurar en su equipo para que tengan una muy buena resolución, que lo hemos estado viendo, sí, a lo largo de 2 hasta 3 clases, sí, esto de la adquisición de datos, pues es recomendado, sí, que la frecuencia máxima sea 3.25x de la frecuencia de engrane, ¿sí? Recordarán, recordarán este valor específico, ¿sí? Frecuencia máxima que debemos configurar. Cuando tenemos desgaste de dientes, nosotros tenemos aquí ya el caso típico, ¿no es cierto? ¿Qué es qué es lo normal? ¿Qué es lo que nosotros podemos visualizar? Sí, así de simple. El 1x del piñón y del engranaje más la frecuencia natural, sí, la frecuencia natural, como les dije, es común, es totalmente característico de todos los elementos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un problema en esos elementos, pues eso es lo que nos va a mostrar, eso es lo que va a verificar esa frecuencia de engranaje, ¿no es cierto? Que se ubica justamente entre el 1x del piñón y la frecuencia de engranaje, ¿sí? Entonces, aquí diremos, incluso con sus bandas laterales, porque ya sabemos el efecto que produce estas bandas laterales, ¿sí? Y además, asimismo, ya no tenemos dos bandas laterales. Mientras mayor es el problema, mientras mayor es ese golpeteo entre metal y metal, pues asimismo vamos a tener mayores bandas laterales, ¿no es cierto? Que va a ir bajando, lógicamente, por eh, justamente por ese efecto. ¿Se acuerdan el efecto de campana? Cuando nosotros golpeábamos y ese sonido, ¿no es cierto?, producía otro tipo de frecuencias característicos de ese tipo de material, ¿sí? Entonces aquí diremos que tenemos un desgaste en los dientes. Tal vez alguna pregunta hasta aquí. Me lo hacen saber al chat, por favor. Perfecto. Y lo que son cargas, cargas en los dientes, ¿no es cierto? Pues tenemos ya aquí el gráfico típico, característico de ese problema, ¿no es cierto? Simple. El GMF, que pueden observar que ya no tenemos la frecuencia natural, pero tenemos un alto GMF, ¿sí? Entonces, eso es característico del problema exactamente de carga, cuando están sobrecargados los dientes. Por lo tanto, ya rompe la película hidrodinámica y comienza este golpeteo, ¿no es cierto? Por eso es característico de este tipo de problema, ¿sí? Y lo podemos identificar. Sí, entonces eso debemos comprobar. Y cuando tenemos engranajes excéntricos, ¿no es cierto? No tenemos, o un juego anormal en lo que produce justamente este efecto, sí, entonces vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos. ¿Qué era esto de aquí? La frecuencia natural del engranaje, ¿no es cierto? Donde está el engranaje, donde está, tiene una excentricidad, ¿no es cierto? No está completamente lineal. Por lo tanto, eso va a producir esa frecuencia natural. Y por supuesto, el GMF con sus bandas laterales. Y recuerden que mientras más bandas laterales tengamos, mayor es justamente el problema, ¿sí? Cuando tenemos desalineación, en este caso, ¿qué es lo característico? ¿Sí?
el 2x de la frecuencia de engrane, ¿sí? Eso es característico. Sí, ya ustedes viendo este 2x característico, ya simple, está desalineado mis engranes, sí, y tengo que darle el correctivo del caso. Así de simple. Y aquí es algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Exactamente el gráfico del temporal, el gráfico en el dominio del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso debemos comprobar. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos dientes rotos? ¿Sí? Cada vez que pase ese diente roto por choque o pase por el otro engranaje, pues simplemente, ¿qué es lo que me va a producir? ¿Sí? Es estos picos muy altos. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo verificamos? Justamente en este gráfico, ¿cierto? Estos picos altos, que no es otra cosa que la liberación de la energía cuando chocan el diente roto con el engranaje o con el piñón, ¿sí? Entonces, cada vez que choca por estos piñones, estos dientes rotos, vamos a tener estas frecuencias, esta amplitud alta, ¿sí? Y simplemente verificamos, medimos justamente entre cuánto se demora, ¿sí? ¿Qué tiempo se demora? ¿Para qué? Para sacar nuestra frecuencia, ¿sí? Entonces, esa frecuencia es justamente la frecuencia cada vez del diente roto, de, ese, de esa característica específica. ¿Cómo lo sacamos? Pues simple, ¿no es cierto? Por el número de dientes que tenemos, lo dividimos o lo multiplicamos por las revoluciones por minuto y me debe dar este delta, ¿sí? Y eso también lo podemos comprobar en qué, como les dije una vez más, en el gráfico temporal, ¿sí? Y problemas de engranajes, que cuando tenemos búsqueda de problemas de los dientes, pues simplemente, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos en este caso? Aquí tenemos una frecuencia de falla, que eso es lo que debemos identificar absolutamente de todas las máquinas, esta frecuencia de falla, donde nosotros ya identificamos cada una de ellas, pues simple, solamente tenemos que verificar con lo que tenemos en gráfico espectral típico de cada una de las fallas, ¿no es cierto? Y así lo podemos identificar, lo podemos comprobar exactamente, ¿sí? Exactamente cómo vamos a identificar cada uno de los problemas, ¿sí? En este caso vamos a sacar o verificar la frecuencia de fase de ensamblaje del engranaje, ¿sí? Que por sus siglas en inglés lo denominamos GAV, ¿sí? ¿Cómo lo sacamos? En primer lugar, es necesario saber las revoluciones por minuto del eje de baja, las revoluciones por minuto del eje de alta, ¿sí? Y cada uno de los dientes, tanto como del piñón. De estos dientes sacamos un factor común, ¿sí? Descomponemos o factorizamos, ¿sí? Entonces, 25, ¿cómo lo descomponemos? Pues es 5 por 5, ¿no es cierto? Me da 25. No, simplemente es la matemática que debemos aplicar. Y para descomponer o para factorizar el 15, pues es 5 por 3. ¿Cuál es exactamente el factor común entre los dos dientes? Pues es el 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, sacamos el Na, que nos va a dar 5, ¿sí? ¿Qué saco con esto? Pues simple, ¿no es cierto? El GMF lo divido para el Na y yo ya saco mi frecuencia de fase de ensamble, ¿sí? Mi frecuencia de fase de ensamble, que para el ejemplo práctico tenemos 3000, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque justamente, ¿cómo sacamos la frecuencia de engranaje? ¿Sí? Multiplicamos los 600 por los 25, que nos da 15,000, ¿sí? Y lo dividimos para el Na y absolutamente tenemos
específicamente cada 3000, ¿no es cierto?, ciclos por minuto, voy a tener esta característica, ¿sí? Entonces, una vez que lo haya comprobado, pues básicamente eso es el único problema, el único inconveniente para poder identificar este tipo de problemas, ¿no es cierto? La búsqueda de problemas de los dientes. Sí, y la frecuencia de encuentro de los dientes de la misma forma, ¿se acuerdan? Sacamos este NA, este factor común entre los dientes, ¿sí? Para el caso específico del ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, el eje de alta de 1000 revoluciones por minuto, el eje de baja de 857, con sus respectivos números de dientes, ¿no es cierto? Tenemos 6 en el un caso y tenemos 7 en el otro. Factorizamos el 6 y los números de dientes y sacamos el número común entre esas dos factorizaciones, ¿sí? En este caso es 1, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a identificar, ¿no es cierto?, la frecuencia de encuentro de dientes, este FHT, ¿sí? Donde multiplicamos, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula simple, el GMF, ¿no es cierto? En este caso, 6 dientes por 1000 es mi GMF, multiplicamos por el NA, que en este caso es 1, y dividimos, ¿no es cierto?, el número de dientes tanto del engranaje como del piñón. ¿Sí? Para el ejemplo es 6 del uno y el otro es 7. Simplemente realizamos ese cálculo y sacamos 143 ciclos por segundo. Donde eso de que cada 7 revoluciones voy a tener una frecuencia o un encuentro entre dientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto se me va a producir al tener este golpeteo una vez más, se me va a producir estas bandas laterales, ¿sí? Una vez más que ya sabemos cuál es el efecto de estas bandas laterales. Y con una separación de ¿qué? De esta frecuencia, ¿sí? Entonces, una vez que ya encontramos, verificamos absolutamente todos estos problemas, pues como ustedes pueden ver, es simplemente comparar, verificar y exactamente identificar qué tipo de problemas, ¿sí? Eso es recomendado y lo vamos a ver posteriormente ya en el programa específico. ¿Alguna consulta hasta aquí, compañeros? Perfecto, continuamos. Bueno, como les he dicho, ¿no es cierto? Para poder ser un buen analista de vibraciones, ¿qué es lo que debo saber específicamente? ¿Cómo funcionan los elementos, cómo funcionan los activos fijos para poder identificar qué tenemos que identificar? Las frecuencias de falla, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a identificar. Y por eso vamos a verificar de manera rápida, así mismo, cada uno de los problemas, ¿sí? Que podemos encontrar. Por ejemplo, en un motor eléctrico, ya sabemos que el motor eléctrico simplemente nos transforma, ¿sí? Nos convierte la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Y con esto podemos realizar trabajos específicos. Aquí tengo mi energía mecánica. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hace? Es justamente, tenemos dos elementos importantes, como es el estator y el rotor, donde a través del campo magnético que producen las bobinas del estator, pues simplemente le hace girar, ¿no es cierto? Le hace girar al rotor con la potencia a la cual nosotros estamos obteniendo, ¿no es cierto? Simplemente este cambio de conversión. Ahora, ¿qué podemos, vamos a la teoría, ya sabemos a ciencia cierta cómo funciona? ¿Qué debemos identificar? ¿Qué fallas podemos tener en un motor eléctrico? ¿No es cierto? En primer lugar, podemos identificar fallas en los rodamientos, ¿no es cierto? Ya sabemos que asimismo podemos saber exactamente en qué estado están mis rodamientos. Y realmente este elemento
sí, es el que más sufre. ¿Por qué? Porque exactamente la función de este elemento es transmitir, ¿no es cierto?, todas las vibraciones que tiene mi máquina hacia la cimentación, ¿no es cierto? Y eso es algo característico, específico de este tipo de elementos. ¿Sí? Pues ya sabemos cómo calcular, ¿no es cierto?, las frecuencias de falla de los rodamientos para poder identificar el problema. Y también podemos identificar problemas mecánicos como desbalanceo del rotor, ¿no es cierto?, un desalineamiento. Podemos identificar solturas mecánicas, sí, patas cojas, absolutamente todo eso lo podemos identificar. Y eso es lo que tenemos que realizar, saber, estudiar, marcar todas esas frecuencias de fallas, ¿sí? Para poder hacer un buen análisis. Sí, entonces, incluso, sí, aquí les he puesto problemas en los motores eléctricos, ¿no es cierto? La fuente de vibración, ¿qué es la fuente de vibración? Es esta frecuencia de falla que les llamo, esta frecuencia que produce las vibraciones, y eso es el trabajo de nosotros, una vez más, identificar todas estas frecuencias para poder asimismo realizar o verificar un buen análisis, sí, llegar a la causa raíz. Simplemente vemos ese espectro, vemos esa frecuencia característica y listo, sabemos el problema y damos los correctivos del caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tenemos? Contacto, sí, incorrecto de los cepillos del conmutador cuando se trata de motores de corriente continua. ¿Qué plano o dónde se va a generar las vibraciones? Pues es en un plano radial, ¿sí? ¿A qué llamamos radial? Para recordarles, justamente radial es perpendicular al eje de mi motor, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí mi eje del motor, pues este sentido será radial, ¿sí? Porque forma 90 grados con respecto a mi eje específicamente. Y axial es paralelo al eje, ¿sí? Entonces, esas son las formas de vibrar y que debemos comprobar, ¿no es cierto? En este caso, radial. Tenemos bandas rotas en el rotor, barras rotas en el rotor, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? Con el 2X, ¿no es cierto? El 2X del desplazamiento por el número de polos, ¿sí? ¿Qué es esto del desplazamiento? Pues simplemente todo motor, si ustedes lo comprueban, ¿sí? Podemos sacar la velocidad síncrona. ¿Qué es el dato de placa que tenemos en cada uno de los motores? Y dependiendo del número de polos, pues tenemos motores de 1800, 3600, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dependiendo del número de polos. Y, esta es la velocidad síncrona. Y la velocidad y el desplazamiento, pues esa es la velocidad que está funcionando. Sí, muchos de los motores tienen un funcionamiento de 1000, por debajo de los 1800, ¿no es cierto? 1760, ¿sí? ¿Y de qué depende esta velocidad? Justamente de la carga que vamos a tener. Por lo tanto, mayor carga, mayor va a ser este desplazamiento, esta velocidad de desplazamiento, y con eso podemos comprobar exactamente el torque que tiene mi rotor, midiendo estos dos parámetros específicos, ¿no es cierto? Barras rotas en el rotor, 2X del desplazamiento por el número de polos. Esa es la frecuencia de excitación o la frecuencia de falla que yo lo llamo, ¿sí? Y paso de ranuras del motor a inducción. Entonces, en el estator tiene, para que ingrese las bobinas, pues tenemos ranuras, ¿no es cierto? Por lo tanto, también podemos identificar exactamente esa frecuencia característica, ¿no es cierto? Simplemente dividimos el número de barras, ¿no es cierto?, para 60 y con eso obtenemos la frecuencia de paso de ranuras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Justamente eso, identificando, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos que podamos tener para poder verificar sus frecuencias características. Y con esto simplemente ya, como les digo,
Como les digo ya, solamente tenemos que verificar específicamente lo que queremos, ¿no es cierto? Esas fallas características. Los generadores eléctricos, de la misma forma, ¿no es cierto? En este caso, pues a través es al revés aquí, ¿no es cierto? Pues verificamos, sí, verificamos de la potencia mecánica, pues lo transformamos a energía, ¿no es cierto? Lo transformamos en energía eléctrica, ¿sí? De la energía mecánica lo transformamos en eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es el principio de funcionamiento exactamente de estos generadores eléctricos, ¿no es cierto? Y que podemos identificar lo que nos interesa, desequilibrios y desalineaciones, rodamientos defectuosos, solturas mecánicas, excentricidades, cojinetes antifricción defectuosos, cojinetes de fricción o defectos en los engranajes, ¿sí? Todo esto tenemos que identificarlos. ¿Dónde se van a ubicar estos problemas? ¿Quién me puede decir a través del chat? ¿Dónde podemos identificar? A ver, tenemos unas preguntas que no lo he visto. Si la velocidad no es continua, ¿cómo se obtendría en una transmisión? Pues justamente, ¿qué es lo que debemos identificar, ¿no es cierto? En los motores específicamente que me están preguntando, pues justamente, ¿no es cierto? Tenemos variadores de frecuencia, por lo tanto, la velocidad va a variar, ¿no es cierto? Va a variar y por lo tanto, cuando nosotros hagamos específicamente el estudio del motor, cuando tenemos variación, pues debemos verificar, ¿no es cierto? Verificar exclusivamente cuánto es el 1X, ¿sí? Recuerden los pasos a seguir. Primero identificábamos el 1X. ¿Cómo? Pues simplemente tenemos que medir a través de un fototacómetro, este 1X, ¿sí? Eso es lo que debemos identificar y después ya buscamos armónicos, subarmónicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero esto es lo importante. Por lo tanto, en la velocidad, cuando no es continuo, debemos comprobar. El 1X, y si ya tenemos la transmisión, pues debemos verificar cuánto es la relación de la transmisión o la relación de velocidad para sacar asimismo el 1X del conducido. Entonces, eso debemos comprobar los 1X exactamente, ¿sí? Bombas centrífugas, ¿no es cierto? Ya conocemos, pues, a través de una fuente de alimentación que por lo general son motores eléctricos, pues simplemente, ¿no es cierto? Tenemos la energía eléctrica, lo transformamos a energía mecánica y esta energía mecánica, pues, lo transformamos en energía de presión, que lo adicionamos a nuestro líquido, ¿no es cierto? Que eso es la función específica de estas bombas centrífugas, adicionar energía, ¿no es cierto? En este caso, de la energía mecánica lo transformamos a la energía cinética y de ahí lo transformamos en energía de presión, ¿sí? Para poder transportar a grandes distancias el líquido específicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos identificar del motor? Ya nosotros ya sabemos qué frecuencias de fallas tenemos. Pues vamos a tener desalineaciones, ¿no es cierto? Tenemos rodamientos, ¿sí? Qué más podemos sacar aquí? ¿Qué frecuencia es característica? La frecuencia de paso de Álaves, también lo podemos sacar y con eso ya podemos identificar. Cavitación, pues asimismo debemos identificar, ¿no es cierto? Simplemente aquí las altas frecuencias, pues de esto me da a dar, como lo vimos anteriormente, identificar la cavitación, ¿sí? Pues simple, ¿no es cierto? A través de las partículas del el fluido, ¿no es cierto? Se incrementa su velocidad y eso a la final no, se transforma en lo que es energía de presión. Eso es específicamente el funcionamiento de nuestra bomba centrífuga, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos cálculos para poder sacar la altura o la presión que nosotros necesitamos o a donde queremos llegar, ¿no es cierto? Para poder realizar los cálculos correspondientes. Sí que eso deben, como les digo, estudiar, verificar que todos los parámetros de diseño
cumplan sus funciones específicas. ¿Por qué? Porque si yo pongo una máquina, una bomba centrífuga con una altura diferente a lo que tengo, pues va a sufrir, va a realizar mayor trabajo y por ende los daños van a ser muchos mayores, ¿sí? Van a generar más vibración, entonces eso no se quiere, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué problemas operacionales vamos a obtener en las bombas? Que eso es lo que debemos identificar, ¿no es cierto? La presión, ¿no? Eso debemos controlar, que eso es el objetivo principal de la bomba, ¿sí? El flujo, asimismo, la disminución o desgaste del anillo, vamos a tener fugas y por lo tanto esas fugas son pérdidas de energía y la bomba no va a realizar su trabajo específico, ¿no es cierto? Fugas por los sellos, bridas, empaquetaduras, desgastes en el impulsor, en el anillo. ¿Cómo se nos desgasta el impulsor? Por este fenómeno de cavitación, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos controlar, eso debemos tener muy presente este fenómeno de cavitación. ¿Y cómo? Revisando específicamente la altura máxima de succión que tiene la bomba. Y con eso eliminamos, verificamos lo que nos dice el fabricante, comprobamos con lo que está instalado y con eso eliminamos ese problema, ¿sí? Desgastes, vibraciones, ¿sí? Entonces todos esos problemas producen vibraciones y mientras mayor es la vibración, eso es realmente lo que produce daño en las máquinas rotativas. Aceite, degradación, ¿no es cierto? Degradación del aceite, temperaturas, incremento de la temperatura. ¿Cuándo se nos incrementa la temperatura? Pues justamente, sí, justamente cuando tiene algún inconveniente, tiene grandes vibraciones, pues justamente esa energía pues no se pierde, simplemente se transforma en energía calorífica, ¿sí? A través de la temperatura lo podemos identificar y eso se va al medio ambiente y no estamos aprovechando esa energía para hacer el trabajo específico. Entonces, eso debemos tener muy presente. Y la potencia, ¿no es cierto? Aumento de la potencia suministrada por aumento de la viscosidad, aumento de la altura de carga, ¿no es cierto? Mientras mayor es la altura, mayor va a ser el trabajo que va a realizar la máquina. Deben comprobar todos esos parámetros operacionales, ¿sí? Y aquí tenemos la fuente de vibración. ¿Y qué frecuencia, ¿no es cierto? Debemos identificar. Por ejemplo, cuando tenemos una holgura no rotativa, pues lo identificamos en el 1X, 2X, hasta 3X, ¿no es cierto? En el plano radial. Mientras tanto que una holgura rotativa, en los impulsores debemos identificar esta frecuencia de paso de Álaves, ¿sí? La frecuencia de paso de Álaves, también en una forma radial, y vamos a obtener armónicos de 0.5. ¿A qué hacíamos relaciones? A estos subarmónicos, ¿sí? Para hablar con propiedad. Subarmónicos, menores al 1X, ¿sí? Y a ver, listo. Y las bombas centrífugas con Álaves, ¿no es cierto? También podemos identificar la frecuencia de paso de Álaves, sí, que ya sabemos cómo calcular, pues era simplemente, recordarán, ¿no es cierto?, las revoluciones por minuto sí, las revoluciones por minuto por el número de Álaves, y con eso saco mi frecuencia característica del paso de Álaves, ¿sí? Entonces, eso podemos comprobar. Bombas con engranajes en T, en los dientes, pues engranajes, ya sabemos comprobar, ¿no es cierto? Simplemente el número de dientes, sacar este GMF. El rotor rozando, entonces, ¿qué efecto va a producir? Grandes daños. Realmente esto es muy crítico y no debemos llegar. Y justamente una desalineación, una sobredesalineación, me va a producir estos rozamientos en el rotor, ¿no es cierto? Bombas a husillo también lo podemos identificar verificando el número de hilos de la rosca. Sí, y por supuesto la cavitación, que es lo común, específico en lo que respecta a las bombas centrífugas, ¿sí? Ventiladores, de la misma forma, pues ¿qué debemos? ¿Cuáles son sus frecuencias características de falla de vibración?
pues tenemos un motor que ya sabemos qué identificar, qué problemas identificar en el motor. Pero más de eso, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué frecuencia tenemos, no es cierto? Cada una de estas aspas, ¿no es cierto? En este caso, tenemos 5 aspas, ¿sí? Lo multiplicamos por el número de revoluciones por minuto y sacamos la frecuencia característica de paso de aspas, ¿no es cierto? Para poder identificar un problema, ¿no es cierto? Si tenemos, qué sé yo, un desgaste por A o B razones en uno de estas palas, pues simplemente vamos a tener esta frecuencia característica y lo podemos identificar de una manera muy rápida con respecto al, eh, al gráfico espectral o el gráfico en el dominio del tiempo, ¿sí? Un ventilador, ¿sí? Es aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? El motor. Ya sabemos todos los problemas que nos dan. ¿Qué más tenemos? Una transmisión. Pues asimismo debemos identificar cuál es la relación de transmisión, cuál es la velocidad de entrada, ¿sí? Del motor y la velocidad que tenemos en la salida para la succión, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene un 1X y también es característico de las fallas correspondientes. Y por supuesto, ya saber el número de aspas, ¿sí? Simplemente este es un ventilador centrífugo donde tenemos una succión y tenemos la descarga, así de sencillo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos identificar. Y aquí tenemos los problemas, las fuentes de vibraciones. ¿No es cierto? Problema en el juego del aspa o del cárter del ventilador, pues simplemente, ¿no es cierto? Sacamos esta frecuencia característica, como les dije, ¿no es cierto? El número de aspas por las revoluciones por minuto en el plano radial, ¿sí? Y con eso podemos identificar estos problemas. Desbalanceos del ventilador, ¿no es cierto? Típico en el 1X, sí, todo. Ustedes cuando vean 1X, solo el 1X, listo, es un desbalanceo, así de sencillo. Problemas de paso en el mismo 1X, sí, pero en este caso en el plano axial. Y la velocidad del aire desigual, Profe, pues aquí es profe, la frecuencia profe, característica en el paso de aspas, o simplemente el número de aspas por las revoluciones por minuto y sacamos esta frecuencia característica en el profe, plano una radial consulta. y podemos identificar en la causa raíz correspondiente. Profe, ¿Sí? una consulta. Compresores. Sí, entonces tenemos compresores centrífugos de una etapa, No me tenemos contesta. compresores centrífugos multietapa, Profe, tenemos compresores eh, escucho. el principio del funcionamiento, pues simplemente No comprimen el puede gas, escuchar. aplicándole Mándale fuerzas de inercia, chat. ¿no es cierto? Aceleración en el impulsor, de la misma forma que hacíamos con las bombas centrífugas, ¿no es cierto? Incrementábamos la energía cinética, esto no es otra cosa que el de convertir las energías, ¿no es cierto? Para poder hacer ciertos trabajos que nosotros requiramos con esas energías específicas, ¿no es cierto? ¿Qué variables vamos a saber, a monitorear el momento que esté funcionando? El cabezal de presión, incremento de presión o presión en la descarga, cuando tenemos problemas en el cabezal. Presión entre las etapas, ¿no es cierto? Cuando se trata de un compresor multietapas, el surge, fugas de gas, vibración, pues este me va a producir desgaste. El aceite, ¿no es cierto? La degradación. Cuando tenemos máquinas con este tipo de aceite, pues aquí lo recomendable es hacer un análisis correspondiente para verificar el estado del aceite y con eso no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? No vamos a tener problemas de temperaturas, no vamos a tener problemas de potencia, ¿sí? Y peor de vibraciones. ¿Cuál es la fuente de vibración? ¿Qué es la característico? Pues justamente el tipo de difusor que tengamos, pues asimismo contamos el número de álabes y lo multiplicamos por las revoluciones por minuto, ¿sí? Y el tipo de pistón, cuando tenemos problemas en el pistón, su característica o su frecuencia de excitación va a ser en el 2X, ¿sí? En una forma radial o axial, ¿sí? Entonces, esa es la forma de comprobar específicamente lo que nosotros queremos, ¿sí?
turbinas de vapor o gas, como ustedes pueden ver, la magnitud o la máquina, ¿no es cierto? Tiene muchas variables aquí. Sí, por ejemplo, cada uno de estas aspas que tenemos para poder comprimir a sí mismo, ya sea el vapor o el gas, pues justamente nos va a producir diferentes frecuencias de falla, ¿sí? Y eso es lo que debemos saber, eso es lo que debemos identificar. Cada uno cuántas aspas tenemos, ¿sí? Para poder calcular la frecuencia de falla. Y con eso, con las revoluciones por minuto, pues podríamos hacer un análisis correspondiente, ¿sí? De vibraciones. Entonces, bueno, aquí es el ciclo Rankine, ¿no es cierto? Que es básicamente, tenemos la caldera, donde la caldera, ¿qué es lo que me va a producir? Pues me va a producir vapor que va a ingresar a la turbina. Luego la turbina hace su trabajo, absorbe esa energía, ¿no es cierto?, del vapor, y esto lo transforma, ¿no es cierto?, lo transforma en energía mecánica, ¿sí? En energía mecánica, y esta energía mecánica lo transformamos ya sea con un generador en energía eléctrica, ¿sí? Pero una vez que ya entrega el vapor su energía, pues simplemente se transforma ya en líquido, ¿no es cierto? Tenemos un condensador donde ya tenemos el líquido correspondiente, ¿sí? Y a través de una bomba, pues justamente, nuevamente, perdón, lo ponemos en la caldera y este es el ciclo de Rankine, ¿no es cierto? Para poder aprovechar estas energías correspondientes, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a tener en problemas? Pues problemas en el juego de rotor, ¿sí? Como ustedes pudieron ver, debemos comprobar el número de álabes, ¿no es cierto? El paso de álabes. ¿Cómo? Cada uno de esos tenían sus álabes, lo multiplico por las revoluciones por minuto y ya tengo esta frecuencia de excitación característica, ¿no es cierto? Sí, listo. Bombas reciprocantes. Aquí es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es interesante? Por la forma de movimiento, no va a ser rotatorio. En este caso va a ser lineal, ¿no es cierto? Por eso es a lo que llamamos justamente eh, movimiento reciprocante, ¿no es cierto? Y esto vamos a tener de la misma forma, no se asusten, esto es simplemente vibraciones, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues aquí tenemos sus propias frecuencias de fallas, sus propias, eh, sí, sus propias frecuencias de fallas, y con eso solamente debo identificar, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que puedo identificar? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto? O mejor dicho, cuánto se demora en hacer ese movimiento lineal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la frecuencia característica que nosotros debemos identificar. Pero para ello, ¿no es cierto? Para ello, pues simplemente vamos a tener una bomba de pistón, a identificar cada uno de ellos, saber su funcionamiento, su principio de funcionamiento, sacar las frecuencias de falla, y con esto, créanme que eso es el trabajo más importante, ¿sí? Luego ya es lo que hemos visto, adquisición de datos, revisión de los parámetros, de los espectros, y podemos identificar muy fácilmente, ¿no es cierto?, cada uno de estos problemas característicos, ¿sí? ¿Dónde vamos a medir? Pues específicamente en el eje de entrada y en el eje del cigüeñal. En esos dos puntos característicos de forma radial, vamos a medir, adquirir los datos para poder hacer el análisis correspondientes. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues qué fallas puedo detectar con esta medición. Pues asimismo problemas mecánicos, desequilibrio, desalineaciones, rozamientos, holguras rotativas, solturas mecánicas, ¿no es cierto? Problemas estructurales, sí, problemas de enrodamientos, pues es típico. Problemas de flujo, resonancia, problemas de engranajes y problemas de lubricación. Todo esto vamos a poder identificarlos en lo que es las bombas reciprocantes de pistones, ¿sí?
recuerden que el movimiento es nada más el movimiento, ¿sí? El movimiento lineal que genera, ¿no es cierto?, el pistón, y con eso podemos sacar la frecuencia con la que tengamos las frecuencias de fallas características, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro tipo de equipo, de la misma forma, es un compresor, en este caso reciprocante, que ya sabemos que comprime el gas o simplemente el fluido mediante la reducción del volumen, ¿sí? Entonces, eso podemos verificar, identificar específicamente en estos equipos, en estos equipos característicos, ¿sí? Funcionamiento, capacidad, potencia, carga de barras, condición del cilindro y la barra, ¿sí? Podemos identificar, monitorear rotura de anillos, desgastes del pistón, ¿no es cierto? Golpes de la cruceta, estrechamientos, cojinetes principales, y en lo que es los auxiliares, tuberías, tanques, fundaciones, la cimentación, ¿sí? La cimentación, no se olviden ese tema que muchas de las veces no lo tocamos, no lo verificamos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque esta cimentación, estas bases deben estar diseñadas con la capacidad suficiente para poder absorber absolutamente todas las vibraciones que generan nuestro equipo, nuestro activo fijo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, sigamos viendo turbinas a gas. Es una máquina de combustión interna, ¿sí? De igual, de alta relación de potencia por unidad de peso. Entonces, al igual que las turbinas de vapor o de gas, pues de la misma forma vamos a obtener estas turbinas de gas. ¿Sí? Simplemente es la forma en la cual nosotros generamos o transformamos la energía, ¿sí? Y máquinas papeleras, eso les digo una vez más, donde ya nosotros identificamos todos los problemas, todas estas frecuencias, eso ya es, digamos que el 80 o 70 o 80% del trabajo, ¿sí? Porque de ahí es solamente ya algo más, solo de recolectar datos, hacer el análisis y saber qué es lo que le está pasando. Pero ¿qué pasa si yo hago una adquisición de datos y tengo unos espectros que yo no sé de qué se trata? Sí, peor voy a poder hacer un análisis específico de lo que es las vibraciones, ¿no es cierto? En máquinas y herramientas, de la misma forma, también lo podemos saberlo, verificar las vibraciones que va a generar, ¿sí? Entonces debemos también identificar estas frecuencias de fallas. Y los rodamientos es el elemento, como les digo, hablando estadísticamente, que más del 70%, 80% de las fallas en equipos rotatorios son por estos elementos, sí, los rodamientos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a tratar de cuidar, verificar y estudiar, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos qué es eh, todo lo que nosotros queremos, ¿sí? Y aquí vamos a tocar, al principio me preguntaron sobre qué es la envolvente, ¿sí? ¿Qué es la envolvente? Pues simplemente, como les digo, es separar la baja frecuencia con la alta frecuencia. ¿Para qué? Para poder identificar qué tipos de problemas tenemos en alta frecuencia. Pues en rodamientos, en engranajes, lubricación, sí, absolutamente en todos esos vamos a poder identificar. Por lo tanto, si yo logro medir solo lo que necesito, en este caso, la alta frecuencia, pues eso es simplemente la envolvente. Sí, crear un filtro, ¿sí? Un filtro pasa alto que se llama. ¿Sí? Entonces yo tengo mi señal, mi gráfico en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Mis espectros. Y yo para saber verificar, identificar ese problema, pues es en dónde, alta frecuencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Medir cuánta energía tiene en esta zona. Por lo tanto, lo que está acá lo elimina, lo separa, no lo tomo en cuenta y me mide, me grafica, me da el valor de esta zona, ¿sí?
Y con eso yo puedo saber, dependiendo específicamente del tipo de problema, vamos a tener mayor o menor valor de esta envolvente, ¿sí? Entonces, tomar muy en cuenta. Y así de simple, si ustedes tienen un envolvente de más del 1, de 1, un G, ¿no es cierto?, de envolvente, pues ya aquí tienen algún problema. ¿De qué tipo de problemas? Simple, enrodamientos o falta de engranaje, ¿sí? O, perdón, falta de lubricación. Entonces, eso es la envolvente, ¿sí? Alta frecuencia, que es lo que necesitamos. Bueno, rodamientos, Ya. créanme que, como les dije, 80% de los problemas están aquí. ¿Qué debo yo fijarme? Pues debo enfocarme en lo que es los rodamientos, ¿sí? Para eso vamos a ver cuáles eran los pasos, ¿no es cierto? Primero, ver el valor global para ver la cantidad de vibraciones que tiene mi máquina. Con esto yo simplemente me da una idea global, ¿no es cierto? Si esto comparo con mis normas, sí, en este caso la norma la hizo la 10816, pues ya simplemente si es que está por debajo no tengo que hacer ningún otro análisis. Si quiero lo hago, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la industria es tiempo, ¿sí? Entonces puedo invertir. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, yo hice un análisis de unas, si no mal no recuerdo, como de 100, 200 máquinas, ¿sí? Por lo tanto, ponerme a hacer el análisis correspondiente a cada una de ellas, pues ya se imaginarán todo el tiempo que me tomará. Entonces, simplemente si yo veo que está por encima de los valores, incluso mi programa me dice a manera de colores, si está en rojo, pues esa máquina tiene problemas, por lo tanto me enfoco en esas máquinas, ¿sí? Como lo vamos a ver. Hay otras técnicas para poder solamente que nos ayudan, no es otra cosa que un artificio matemático, sí, es un algoritmo que son creados, son estudiados, son inventados, en este caso, por ejemplo, el envolvente fue creado por SKF, ¿sí? Entonces, y SKF ustedes ya saben que es uno de los mayores fabricantes de rodamientos, pues esos algoritmos, esos cálculos matemáticos, es simplemente lo que vamos a ver, ¿sí? Y también tenemos otras maneras de identificar problemas de rodamientos, como es el factor de cresta, ¿no es cierto? Que me relaciona entre el valor pico el más grande con el valor RMS. Y con eso me da una idea de dónde tengo los picos más altos, dónde está mi factor de cresta. El kurtosis, sí es un parámetro estadístico nada más, sí son fórmulas matemáticas que se calcula de la forma de la onda del tiempo y que me informa de los picos que presenta la onda. Sí, recuerden, eso es lo que debemos identificar. Y tenemos ayudas. Así es, solamente ayudas nada más. Estas técnicas para poder identificar problemas en casos específicos como son los rodamientos. Sí, banda variable de alta frecuencia, ¿no es cierto? Esto está definida entre 1 kHz y 20 kHz. La banda de alta frecuencia, sí, entonces, esto es la envolvente. Solo me deja pasar lo que yo necesito, ¿sí? En este caso, de 5 a 30 kHz. ¿En qué? Aceleración. ¿Por qué? Porque es alta frecuencia, ¿sí? Es un filtro, pasa alto nada más. Me pasa lo que yo necesito, ¿sí? El Spike Energy, bandas de alta frecuencia, de la misma forma, son filtros que ponemos para, para quitar todo lo que yo no necesito, ¿sí? Impulsos de choque, mide la vibración de alta frecuencia. Todo lo que es problemas de enrodamientos está basado en alta frecuencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo para verificar, analizar, pues me voy a mi gráfico de la aceleración y listo. Con esto ya tenemos específicamente eh, todo lo que necesito, ¿sí? Detección acústica de fisuras, esto está en una banda igual de 80 y 120 kilohercios, y la emisión acústica, ¿no es cierto?, que está en rangos superiores a 200 kilohercios. Acoplamientos, ya hemos visto los diferentes tipos de acoplamientos, que es muy característico para poder
asimismo saber identificar los problemas en máquinas, ¿no es cierto?, en alineaciones, ¿sí? Y con esto podemos tener una idea muy clara para poder identificar estos problemas específicos de desalineación. Pero debo saber exactamente qué tipo de acoplamientos tenemos en el mercado para poder darle las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Pues el acoplamiento es simplemente, ¿no es cierto?, me transfiere la energía del motor hacia el generador o bomba centrífuga, lo que queramos. Pero, ¿con qué y cuál es uno de los objetivos? Pues justamente, ¿no es cierto? Tengo mi eje del motor que ya tiene esa potencia mecánica que hemos generado a través del motor, y esto lo quiero llevar a una bomba centrífuga, por ejemplo. ¿Sí? Toda esta potencia mecánica que yo tengo en el eje debe transmitirse, transportarse hacia el conducido, ¿no es cierto? En este caso, la bomba. Y eso es uno de los objetivos de estos acoplamientos. Por lo tanto, si yo tengo un desalineamiento, pues aquí vamos, entre comillas, perder potencia. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque toda potencia no se pierde, simplemente se transforma. En este caso, se transforma en vibraciones y luego se transforma en energía calorífica. Es por eso que mis motores se calientan, mis motores tienen esta sobretemperatura, porque me avisan que tienen algún problema, ¿sí? Mientras tanto, si tenemos completamente alineados, pues no vamos a tener la máxima potencia aprovechable, ¿sí? Entonces, eso es básicamente los acoplamientos. Tenemos rígidos, flexibles. Bueno, los rígidos, una de las características que no permiten grandes desalineaciones, ¿no es cierto? Es justamente uno de los inconvenientes que tenemos, mientras que los flexibles de alguna forma nos amortiguan las vibraciones o en otras palabras, nos da una tolerancia más aceptable para el desalineamiento, ¿sí? Y los de articulación, ¿no es cierto? Los tipo Cardan, entonces, es simplemente la forma de transmitir, tiene un cierto ángulo nada más, los dos ejes. Sí, entonces es una de las características de este tipo de acoplamientos, ¿no es cierto? Ya hemos visto la potencia a transmitir, debe ser maximizada para poder tener una buena eficiencia, ¿no es cierto? Las características de la transmisión debe ser uniforme, la velocidad en revoluciones por minuto, dimensiones del eje acoplar y por supuesto las vibraciones que debemos obtener para poder identificar problemas. Y las correas y poleas, pues simplemente aquí algo característico en las correas, ¿no es cierto? Que va a tener un efecto resonante cuando no están tensionadas de alguna forma, ¿no es cierto? De la mejor forma, mejor dicho, ¿sí? Entonces va a tener rozamientos. ¿Por qué? Porque al no tener la tensión adecuada, pues va a generar este tipo de, como que se nos resbala. Entonces eso genera un sonido característico que es el efecto resonante, ¿no es cierto? Entonces también debemos identificar. De la misma forma de los acoplamientos, es de transmitir la potencia. De la potencia, en este caso, por ejemplo, del motor, ¿no es cierto? Lo transmitimos hacia el activo que yo quiero realizar el trabajo, ¿no es cierto? Eso es simplemente. Entonces, para tener mayor eficiencia, debemos tener completamente tensionadas, alineadas las poleas para no tener estas pérdidas innecesarias. Sí, tenemos correas y poleas trapezoidales. Sí, entonces tenemos correas en B. De la misma forma, lo único que debemos comprobar es la tensión específica en cada uno de ellos. Y esto es lo que nos interesa, pues la fuente de vibración. Identificar problemas, ¿no es cierto? Bandas mal emparejadas, desgastadas o estiradas, ¿sí? Vamos a tener una fuente de frecuencia, la frecuencia de falla, múltiplos de la frecuencia de banda, ¿sí? Entonces, la frecuencia de banda siempre es inferior al 1x. ¿A qué le llamábamos 1x? Pues justamente a su sincrónica, ¿no es cierto? Debajo del 1x. Y por eso, este tipo de equipos, pues simplemente debemos identificar este problema, verificar que no tengamos estas vibraciones de estos subarmónicos para poder
saber, ¿no es cierto? Poleas excéntricas o desbalanceadas en el 1X, en el plano radial, desalineación de la banda o de la cara de la polea, 1X de la polea, ¿no es cierto? En una dirección axial, resonancia de la banda, va a variar la fuente es, este es el ejemplo típico, ¿no es cierto? Que tiene algo así más o menos levantado lo que es el, el espectro básicamente. ¿Por qué? Porque tiene, son las frecuencias aleatorias que tiene esa resonancia, entonces, por lo tanto es lo que produce, asimismo, en estas frecuencias aleatorias. Y tensión de la banda incorrecta, pues asimismo va a generar este tipo de resonancia, ¿no es cierto? Que eso es lo que debemos controlar. Y por supuesto, cajas de engranajes, elemento característico en muchos de las industrias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo cuál es la función específica, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, reductoras de velocidad, pues reduce la velocidad, pero ¿para qué? Justamente, ¿no es cierto? Todo tiene su objetivo, para aumentar el torque, ¿sí? Para aumentar el torque y con esto yo voy a obtener trabajos de mayor torque, como su nombre lo indica. Sí, eso es específicamente lo que realiza, ¿no es cierto? Y ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Siempre identificamos el contacto de dientes incorrecto, engranaje, ¿no es cierto? El 1X lo multiplicamos, sacamos este GMF, multiplicamos la velocidad del motor, la revolución por minuto por el número de dientes, ¿no es cierto? Con eso sacamos el GMF y esto en el plano radial y axial. Y la excentricidad de engranaje vamos a obtener o verificar en el 1X del engranaje en un plano dominante. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, les he dado un resumen de todas las fallas, ¿no es cierto? Tenemos líneas de paso de movimiento excéntrico, que es 1X más la frecuencia de engranaje, ¿no es cierto? El GMF. Errores de fabricación, pues engranajes, frecuencias de fantasmas, por lo general no son síncronas al 1X. ¿Sí? Problemas de engranajes planetarios, pues dependen de gran parte de la geometría de la caja. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene sus características y por lo tanto eso es lo que debemos identificar. Y por supuesto, también podemos revisar, verificar, analizar vibraciones en lo que respecta al, a las tuberías, estructuras y tuberías. ¿Sí? Porque recuerden, si no tenemos un buen diseño, pues vamos a tener vibraciones y eso va a causar fatigas y vamos a tener incluso un colapso de las estructuras. ¿Sí? Entonces, es algo importante. ¿Sí? Preguntas, compañeros, hasta aquí. Profesor, una consulta. Al chat, por favor. A ver, Profesor, hasta que me hagan las preguntas respectivas, me permiten un momentito que vamos a cambiar. Sí, vamos a cambiar las diapositivas. A ver, vamos a ver las preguntas. Listo, no hay preguntas, está todo claro. Sí, entonces, ¿cuál fue el objetivo? Por favor, antes de hacer un análisis, no es simplemente de ir con el equipo respectivo e ir a adquirir. Eso es un proceso, es un paso nada más. Incluso, como pueden ver, eh, es un paso, es algo importante. El primero, identificar los problemas que vamos a tener esas máquinas, ¿no es cierto? Que eso es específicamente, ¿sí? Bueno, aquí, las normativas, ¿cuáles normativas vamos a ver? Pues las normas ISO, que por lo general es lo que nosotros utilizamos, lo que es Latinoamérica, por eso vamos a ver, ahí ustedes pueden verificar todas las normativas, no solo de vibraciones, absolutamente de todos, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos con respecto a la vibración? A ver, sí, entonces, con respecto a la vibración, tenemos
tenemos normas para el vocabulario de la vibración, tenemos normas para cuánta vibración puede estar expuesto el humano, ¿sí? Tenemos normas para la vibración, ¿no es cierto?, para verificar el diagnóstico, la condición de mi máquina. Tenemos normas para las vibraciones de la máquina, tenemos normas para el balanceamiento, tenemos normas para la instrumentación, tenemos normas, ¿sí?, para el aislamiento, ¿sí? Tenemos aislamiento de vibraciones, todo es respecto a las vibraciones, ¿sí? Tenemos normas incluso para el entrenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nivel 1, nivel 2 hace relación a las normas, ¿sí? Tenemos normas para las vibraciones en los barcos, tenemos normas para los vehículos, absolutamente normas tenemos para todo. El cómo y dónde aplicar es específicamente lo que debemos nosotros saber, ¿no es cierto? Entonces ahí están absolutamente todas las normas que nosotros podemos realizar. La norma ISO, la 10816, que es la que más aplicamos, la que más tenemos en la industria. ¿Por qué? Porque incluso si usted ve en la parte 3 son para máquinas industriales, que son mayores a 15 kilowatts, por lo tanto, eso es lo que vamos a verificar. Y la norma ISO, la 7019, la antigua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se combinó, ¿no es cierto?, ahora tenemos la ISO 20816, es exclusivamente la parte 5, sí que se incluyó en lo que teníamos antes, sí, en la norma, ya no es la 7019, mejor dicho, sí, es la 20816-3, el numeral 3, el numeral 5, perdón. Sí, entonces aquí tenemos todas las normas que puede existir de vibraciones, dependiendo del tipo de equipo que yo voy a poder utilizar, ¿no es cierto? Y la más reciente y la que realmente debemos ya utilizar es la 2816, ¿sí? Entonces aquí la parte 5 es simplemente la antigua 7019, que es justamente para generadores hidráulicos, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? Simplemente venimos a mi tabla, verificamos qué es lo que necesito y revisamos la norma específica. Tenemos normas, ¿no es cierto?, para el diagnóstico. Tenemos la ISO, la 13373, ¿no es cierto?, para ver la condición de mi máquina, ¿sí? Donde me dan valores generales, puedo saber el procesamiento y análisis de los datos. Como pueden ver, incluso allí tenemos normas para verificar el diagnóstico, tenemos normas para ver qué tipo de turbina es, ¿no es cierto?, si es de gas o de vapor. Tenemos la condición de mi máquina de vibraciones para ventiladores, ¿no es cierto? Y todas estas para hidrogeneradores, la 13337. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar qué norma es la que aplica para mi máquina para poder realizar o tener o saber qué vibración está bien o no está mal, ¿no es cierto? Para poder realizar irnos a otros parámetros. Y por último, bueno, seguimos con las normas, ¿no es cierto? La condición de mi máquina, si tenemos la ISO, la 17359, ¿no es cierto? Que nos da unos diagnósticos de máquinas, asimismo, la 13372, ¿sí? La ISO 2041, que es justamente para la vibración mecánica, ¿no es cierto? Pronósticos y de condición de mi máquina, tenemos la 13381, ¿sí? Tenemos la norma ISO 13379 también para interpretar los datos. Tenemos la 13379-2, que asimismo es todo lo que es datos. Tenemos normativas incluso, ¿no es cierto? Tenemos gestión de datos, descripciones, diagnósticos de la condición de mi máquina, absolutamente todos, sí, incluso los datos, tenemos comunicación, presentación, tenemos descripción general, ¿sí? Y diagnósticos de la condición de mi máquina. ¿Sí? Simplemente tenemos que ir revisando. Tenemos normas para poder identificar, por ejemplo, vibración, termografía,
emisión acústica, ultrasonido, todas estas técnicas predictivas tienen sus normas características, ¿no es cierto? A través de las normas 13373, sí podemos identificar cuál es de las vibraciones para poder aplicar en mis máquinas correspondientes, ¿sí? Tenemos aplicaciones de la condición de mi máquina, ¿sí? A través de la norma ISO 16079 para turbinas de viento, estructuras, transformadores de poder. Tenemos motores de inducción, turbinas de gas, centrales hidroeléctricas. Entonces, debemos comprobar. Y por supuesto, de la misma forma, para certificarse también tenemos normas, ¿no es cierto? Tenemos la ISO 18436 que hace, cada uno de los tomos hace relación a la vibración, ¿sí? Hace relación a la termografía, a la emisión acústica, análisis de lubricantes y ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces debemos identificar, revisar cada una de ellas para poder certificarse en este caso, ¿no es cierto? Y bueno, ya una vez que ya sabemos las normas a las cuales voy a aplicar, sí, como les dije, la más utilizada es la 10816, la guión 3, que es justamente que abarca gran cantidad hablándoles de la industria, sí. Entonces simplemente ya debemos, una vez más, ¿no es cierto? La falla, las frecuencias de fallas e ir identificando qué es, cuál es su causa raíz, ¿sí? Tenemos desbalances, desalineamientos, despreccionados, cada uno de ellos ya lo tenemos especificado en las tablas de Charlotte al momento, ¿no es cierto? Entonces es una tabla muy buena, un resumen prácticamente. Sí, la hoja de ruta de datos, que eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Primero, datos operativos de mi máquina, el tag, descripción, parámetros operacionales, absolutamente, condiciones operativas. Luego hacemos la configuración, que eso es lo que vamos a hacer, configurar mi equipo para poder adquirir los datos, ¿no es cierto? Configurar los puntos de medición de vibración, ¿sí? Luego, esto es análisis en el campo. Luego haremos el análisis correspondiente, ¿no es cierto? Valores globales, espectros, formas, ondas de tiempo, diagnósticos, recomendaciones y hacemos el reporte específico, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos el reporte, ya damos los correctivos necesarios y verificamos realmente si es que dieron los frutos adecuados ese análisis correspondiente, ¿no es cierto? Sí, factores claves para una buena medición de vibraciones, pues ya sabemos, una buena medición, pues si a más de tener conocimiento de la máquina que estoy analizando, debo tener una adquisición de datos de calidad también, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos enfocamos, ¿sí? Observar pequeños detalles evita grandes errores. Factores críticos. Aquí está simple, ¿no es cierto? Conocer el activo físico, qué es, cómo funciona, cuáles son sus frecuencias de fallas, el rango dinámico, ¿no es cierto? En qué rango de frecuencias va a fallar, una buena configuración de medición, ¿no es cierto? La frecuencia máxima, el número de líneas, la resolución, análisis de inspección del campo, ya vamos a adquirir ya específicamente los valores ya del equipo, y por supuesto también debemos tener antecedentes de mantenimiento para poder identificar algún tipo de problema. ¿Sí? Entrenamiento, pues no hay sustituto para la experiencia, sí, siempre verifiquen todo, mientras más datos obtengamos mayores, análisis ya nos vamos enfocando, ¿sí? Después ya va a ser algo repetitivo y simplemente ir comprobando todos estos aspectos, especialmente si va acompañada de una sólida base de entrenamiento con instructores calificados y experimentados, ¿sí? Un analista tiene que ser experto, ¿sí? Necesita ser experto en operación y en procesamiento de datos vibracionales. Porque si, por más que yo sepa leer los gráficos espectrales, pero no tengo conocimiento de cómo adquirir, no vamos a ser unos buenos analistas, ¿sí? Entonces, por eso es que nos hemos fijado, nos hemos enfocado en el análisis correspondiente. Y ellos deben saber, pueden salir, qué puede salir mal y cómo evitarlo. Y un buen entrenamiento y mucha, pero mucha práctica, podemos alcanzar el objetivo del programa, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver una revisión de un informe, ¿no es cierto? Simplemente tenemos que
bueno, un modelo, ¿no es cierto? Un modelo donde podemos poner el analista, sí, es importante que tenga certificación para, como su nombre lo indica, para que certifique lo que nos está diciendo, ¿sí? Todos los datos, el tag del equipo, la prioridad, ¿no es cierto? La fecha, la descripción, ¿no es cierto? La inspección, ¿qué vamos a hacer? Análisis vibracional y las anomalías, ¿qué es lo que vemos? Sí, pero todo, absolutamente todo documentado. Por ejemplo, ya aquí tenemos que hacer un alineamiento, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que hemos encontrado? Dice, se evidencia una fuente de vibración global en estado de peligro, ¿sí? Una vibración global muy alta, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? Pues justamente cojo esta vibración global y lo compruebo, em, lo verifico con mis normas, ¿no es cierto? Y con eso yo determino que realmente estamos en peligro, estamos en una zona donde cualquier momento va a fallar, ¿sí? La causa de la alta vibración se encuentra en el desalineamiento. ¿Por qué? Porque tenemos 1X, tenemos 2X y 3X sucesivamente, ¿no es cierto? Y por eso se ha identificado que es un desalineamiento. ¿Sí? Ponemos, eh, hacemos el análisis correspondiente, verifica qué es lo que tienen que hacer, un alineamiento total del equipo y una verificación del estado del acople, ¿no es cierto? Y ponemos los gráficos que me certifican de lo que yo estoy diciendo, realmente eso es, ¿no es cierto? Y con eso también podemos ir comprobando, ¿no es cierto? Aquí tenemos problemas de alineamiento en el equipo y el acople, tenemos problemas de soltura mecánica, si todas estas vibraciones aleatorias, pues me produce justamente ese tipo de gráfico, ¿sí? Y por supuesto debemos anexar. ¿Por qué estoy diciendo realmente que la vibración global está alta, ¿no es cierto? Porque justamente se ha analizado con la norma ISO 10816-3 y con eso hemos comprobado que está en una zona de peligro, ¿sí? Entonces, eso debemos verificar. Y por supuesto, debemos llevar una tendencia, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Por qué? Porque justamente si ustedes pueden ver, todo lo que está debajo del amarillo, pues está una vibración normal, o sea, en parámetros no ideales, pero en parámetros buenos, que a la final no voy a tener problemas de paros funcionales, ¿no es cierto? Mientras tanto, aquí algo pasó, ¿sí? Y cuando digo algo pasó, eso es lo que yo debo identificar, ¿no es cierto? Entonces, me pasa de mi zona de peligro, ¿no es cierto? Y con esto yo tengo que ir a hacer el análisis espectral para poder verificar qué pasó y darle los correctivos del caso y nuevamente tener valores normales, valores buenos, ¿sí? Cartas de severidades, hay muchas que podemos nosotros utilizar, ¿no es cierto? Tenemos la carta de severidad de desplazamiento, esto es creadas por empresas, en este caso ENTEC y EREDEM, ¿sí? Que a la final hacen estudios específicos y nos dan de alguna forma cómo podemos tener y no utilizar estas normas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí me da una carta de severidad para el desplazamiento y la velocidad, entonces, por lo tanto, cuando tengan la velocidad, simplemente verifico, ¿no es cierto?, con el número de revoluciones que yo tengo y verifico, por ejemplo, sí, cuánto es la vibración global, la vibración total. Sí, entonces, por ejemplo, si tengo 0,3 y mi máquina es de 1200 revoluciones por minuto, simplemente extiendo y verifico en qué estado está, ¿no es cierto? En este caso está muy bueno, entonces también podemos utilizar, ¿sí? De la misma empresa, pero en este caso para la velocidad y aceleración, también podemos identificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una máquina, por darles un valor de 60.000 ciclos por minuto y con un G de aceleración, ¿no es cierto? Pues simplemente verifico, extiendo, ¿no es cierto? Y veo en dónde está mi máquina, en qué estado está, ¿no es cierto? Que al final nos puede ayudar de alguna manera, ¿sí? Debemos tener, esto es importante, ¿no es cierto? Primero yo ya identifico las frecuencias de fallas, ¿sí? Y a estas debo yo
darles valores de vibraciones, ¿no es cierto? Cuando esté en buen estado, cuando esté en alarma y cuando esté en rojo, ya cuando esté en emergencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ir verificando. Entonces yo simplemente yo ya tengo esos datos y verifico que no se me salga de esta zona. Si el momento que se me sale de esta zona, pues ya hay un peligro, ya hay una tendencia, ya podemos tener fallas funcionales y eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que debemos predecir. Por eso es lo que se llama mantenimiento predictivo, ¿no es cierto? Entonces, con todas estas herramientas, de igual forma, ¿no es cierto? Y aquí, pues, si ven, del 1 al 10x, problemas mecánicos, ¿no es cierto? Esta es la zona donde ustedes van a medir en velocidad y la alta frecuencia, ¿no es cierto? Golpeteos, falta de lubricación vamos a tener en esta zona y por lo tanto deben medir en aceleración, ¿sí? Y esto es lo que me hace la envolvente. Simplemente yo quiero saber cuánta energía está en las vibraciones. ¿Qué es lo que me hace? Me suma cada uno de los espectros en alta vibración y con eso me da un número, ¿no es cierto? Un número específico de envolventes en G, ¿no es cierto? Asimismo, si es un valor alto, pues ya sabemos que tenemos algún tipo de problema. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, compañeros. Perfecto. Ahora, y por último, vamos a hacer un taller práctico con lo que corresponde al programa, ¿no es cierto? Vamos a configurar, vamos a verificar todos los datos característicos para poder saber identificar, ¿no es cierto? Saber configurar mi equipo para poder obtener esos datos de calidad, ¿no es cierto? Preguntas hasta el momento. No hay preguntas. Listo. Me permiten un momentito nada más. Abro mi programa y les comparto. A ver, compañeros, a través del chat pueden visualizar el programa predictivo de la marca IDEAR. Listo. Ya, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el programa, el Main Trade Predictive 10.0. ¿No es cierto? Que es para los equipos VibraCheck. Cada uno de los equipos viene con su programa característico, su programa específico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que todos los programas que yo les he revisado, le he visto, le he configurado, tienen el mismo esquema? Por lo tanto, si nosotros sabemos, si yo les indico en este programa, pues va a ser el mismo esquema para todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, la base de datos, ¿sí? En este caso, vamos a hacerle, vamos a configurarle, ¿no es cierto? Voy a crear, yo ya tengo creada mi base de datos que se llama AILA, ¿sí? Si yo quiero crear otra base de datos de otra empresa, ¿sí? Simplemente damos en configurar, ¿no es cierto? Y podemos colocar nueva base de datos, ¿sí? Y con eso ya puedo crear las bases que yo crea necesario. Una vez que ya tenga creada mi base de datos, lo marco y como ustedes pueden ver, yo ya tengo una planta 1. Vamos a crear una planta 2, ¿no es cierto? Simplemente con clic derecho y ponemos nueva carpeta. ¿Sí? ¿Qué nombre le vamos a poner? Planta 2. Y aceptamos. ¿Sí? Entonces, aquí en la planta 2 va a estar todos mis equipos, todos mis activos que yo voy a hacer el análisis vibracional de la planta, en la ubicación de la planta 2, ¿no es cierto? Así de simple. Luego marco la planta 2 y voy a crear una nueva carpeta si quiero seguir, qué sé yo, en la planta 1, en lubricación, por ejemplo, en el espacio de lubricación o en el espacio de ensamblaje, ¿sí? Si queremos ser más específicos. O simplemente ya creamos una máquina, ¿sí? Vamos a crear una máquina y aquí ya comenzamos a darle todos los datos específicos. El nombre de la máquina puede ser el tag o el nombre. Voy a poner una caja reductora.
como ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más me pide? La criticidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de criticidad tiene? Pues puedo ponerle alta, media o baja. ¿Y a qué hacemos referencia? Pues simplemente si tenemos alta criticidad, pues si mi máquina se me para y se me para la producción, pues es una máquina total, tiene una alta criticidad. Sí, sí, qué sé yo, una bomba se me para, pero no me afecta en la producción, pues le pondremos una baja criticidad. Sí, esto ya debemos hacer un estudio previo, pero lo vamos a poner un alto. La potencia, ¿sí? ¿Qué potencia vamos a tener? Vamos a ponerle unos, estos ya son datos de placa, ¿no es cierto? Que también lo debemos identificar. 20 kilowatts, ¿sí? 20 kilowatts. ¿Qué fundación vamos a tener? ¿Qué tipo de cimentación vamos a tener? Si es rígida o flexible. ¿Cuál es la rígida? Pues todo lo que es hormigón, que esté sobre hormigón, pues lo diremos que es rígida. Todo lo demás será flexible, ¿sí? Entonces, eso también debemos identificar. Una descripción, ¿sí? Entonces, caja reductora. Para el molino. Datos técnicos, datos de placa, ¿no es cierto? Motor, el tipo de motor, qué equipo vamos a tener, ¿no es cierto? Datos de placa, datos técnicos. Sí, cualquier cosa lo podemos poner aquí. Revoluciones por minuto, pues 1800 revoluciones, por el ejemplo. ¿Sí? O si es variable, podemos variable cuánto es la mínima y cuánto es la máxima, pero para el ejemplo vamos a ponerle la nominal. ¿Sí? Entonces, eso a la primera pantalla. Luego tenemos las frecuencias de fallas, ¿sí? Aquí podemos poner una, por ejemplo, el GMF. Entonces, esos datos yo ya debo tener estudiado, configurado, ¿sí? Depende de las revoluciones por minuto, pues sí depende, el GMF depende de las revoluciones por minuto. Sí, entonces vamos a tener, ¿en qué orden? 1X, 2X, 3X, 4X, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuántos dientes tengamos. Bueno, pongámosle que tenga 20 dientes, 20X, ¿no es cierto? ¿Listo? Aceptar. Y aquí ponemos todos las frecuencias de fallas características, ¿no es cierto? Listo, ya hemos configurado. Vamos a imagen. Aquí podemos darle una imagen, una fotografía del equipo para tener una mejor visualización. Y eso es todo. Aceptamos. ¿Sí? Ahora, tengo mi primer activo. Sí, puedo seguir creando, ¿no es cierto? Puedo seguir nueva máquina y seguir configurando todas las máquinas que yo quiero. ¿Sí? Pero en mi equipo específico, ¿qué es lo que debemos tener? ¿Qué es lo que debemos identificar? ¿Cuántos puntos yo voy a tener de medición? ¿Sí? ¿Cómo saco esto? Pues simplemente donde yo tenga rodamientos, pues vamos a tener, ¿no? Vamos a tener un punto de medición. Eh, en un motor, ¿cuántos puntos de medición vamos a tener? Dos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 2 puntos. Por lo tanto, voy a crear un nuevo punto. Bueno, aquí me da la opción de vibraciones o de corriente, pero como estamos en el curso de vibraciones, pues será de vibraciones, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que me pide? El número de punto, ¿sí? En este caso es 1. ¿Cuál es la dirección? ¿Horizontal, vertical o axial? Vertical. ¿Qué nombre del punto lo voy a poner? ¿Qué sé yo? Uno vertical. Ya por darles un ejemplo, ¿sí? Como ya nosotros hemos configurado que tenemos 1800 revoluciones, pues ya me crea directamente, ¿sí? Pero en el caso de una caja reductora, pues tiene más de un eje, tiene hasta 2 ejes, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo pondríamos 2 ejes, ¿sí? Ubicación, si es unidad motriz, transmisión, unidad conducida o no definida. Pues digámosle que es la unidad motriz, ¿sí? Porque es el punto 1 en el motor, ¿no es cierto? Entonces, la unidad motriz. Y listo, tenemos el tipo de apoyo, ¿sí?
tipo de apoyo, si es de rodamiento o es cojinete de fricción. Pues en este caso lo pondremos en rodamiento. ¿Qué tipo de lubricante? Grasa, ¿sí? Y aquí algo importante. Debemos saber el número, el modelo del rodamiento. ¿Para qué me pide esto? Para calcularme todas las frecuencias de fallas de ese rodamiento específico, ¿sí? Entonces, pondríamos seleccionar y lo colocaríamos el número que nosotros 6030, por ejemplo. Ya, ¿sí? Listo. Con esto yo ya no tengo que calcular manualmente las frecuencias de fallas de mi rodamiento. Ya el programa ya me da las características, estas frecuencias de fallas, ¿sí? Tenemos variables, pues cuando es una medición en aceleración, cuando es alarma o cuando es peligro, podemos configurar o simplemente ya mi equipo, ¿no es cierto?, ya me da los valores según la norma ISO cuando es en velocidad, ¿sí? Por lo tanto, esto también lo podemos cambiar si es que, y eso debería ser el objetivo, ¿no es cierto? Como les dije, pues estos valores, el momento que yo ya le analizo a la máquina, pues yo ya puedo poner mis valores tanto de alarma como de peligro para poder tener constantemente monitorizado mi equipo, ¿sí? Y eso es muy conveniente, ¿sí? Listo, no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar los valores que me recomienda el programa, ¿sí? Aceptamos. Y yo ya tengo mi planta 2, en mi planta 2 tengo mi caja reductora, y en mi caja reductora yo ya tengo el punto número 1, ¿no es cierto? Puedo seguir creando puntos, nuevo punto de vibraciones, ¿sí? Pongamos el punto 2, o simplemente el punto 1, pero en dirección horizontal, ¿sí? Nombre del punto 1H, ¿sí? Lo configuramos todo de la misma forma como lo hicimos anteriormente, ¿sí? El número del rodamiento, ponemos cualquiera, no hay problema. En este caso sigue siendo la unidad motriz del punto 1H nada más. Es un, es un eje y listo, aceptamos. ¿Sí? Sí, y aquí ya vamos poniendo todos los puntos de medición que yo tenga. ¿Sí? Todos, todos. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? ¿Qué tipo de gráfico voy a querer? Entonces, aquí en el punto marcamos clic derecho, nuevo gráfico. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Un espectro o una forma de onda? ¿En el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo? Pues vamos a poner en el dominio del tiempo en primer lugar, ¿sí? Y aquí es lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros ya hemos estudiado, ¿no es cierto? ¿En qué variable voy a utilizar? ¿En qué variable quiero ese gráfico? Aceleración, desplazamiento, envolvente o velocidad. Sí, voy a ponerle velocidad. ¿Qué cantidad de muestras voy a tener? ¿Cuántas líneas? O, perdón, muestras, sí, ¿se acuerdan? Cada punto que nosotros adquiríamos los datos, pues me va a dar la resolución, ¿sí? Entonces, ¿cuántas muestras quiero? Sí, eso yo ya tengo que hacer el cálculo correspondiente o para verificar la cantidad de muestras, ¿sí? Mientras mayor es el número de muestras, mayor es la calidad de mi medición, ¿sí? A ver, fíjense en una cosa, si yo pongo 800 muestras, el tiempo de duración es 2.67. Si yo pongo 4000 muestras, si ven cómo baja la duración de medición, va a ser 1.32, ¿sí? Voy a ponerle a 8000 muestras. ¿Qué era la frecuencia de muestreo? Sí, eso ustedes ya lo deben saber a la perfección, ¿sí? Era la distancia entre cada punto, cada muestra, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo debemos identificar, lo debemos calcular, y ustedes ya lo saben a través de las fórmulas. Sí, en este caso, probable 3 kilohertz. Y listo, eso es todo. Aceptamos. Y yo ya tengo en mi punto 1, voy a obtener mi gráfico con respecto al dominio del tiempo en velocidad, ¿sí? Claro, también puedo seguir creando, ya no quiero una forma de onda en el tiempo, ahora quiero un espectro en el mismo punto, ¿sí? Entonces, ¿en qué quiero? En aceleración, desplazamiento,
envolvente o aceleración, pues voy a querer en aceleración también, ¿sí? Listo. Número de líneas espectrales, ¿sí? El número de líneas. Y esto de aquí es característico exactamente de la calidad de mi equipo, ¿sí? En este caso yo solo tengo 3.200 líneas espectrales, ¿sí? Hay equipos que tienen 6.000, 10.000, 20.000, y eso es característico. Por lo tanto, si van a adquirir un equipo, deben comprobar exactamente cuál es su resolución, ¿sí? De la misma forma que si compraran un celular, de la misma forma que si compraran una cámara fotográfica, ¿no es cierto? Sí, entonces eso deben comprobar. Líneas espectrales voy a poner 3.200, ¿sí? La frecuencia máxima, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia máxima que yo voy a poder obtener? En este caso es 1.200. La cantidad de promedios, recuerden que era el promedio, ¿sí? Me tomaba cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Varias ventanas de este tiempo, ¿no es cierto? Y con esto simplemente me iba haciendo un promedio de cada uno de los espectros. Pues yo puedo colocarle 2, 4, el número de promedios y cada vez se va subiendo, ¿no es cierto? Se va subiendo la medición, la duración de medición, ¿sí? Porque va, claro, porque tiene que tomar, en este caso, 6 ventanas y eso hacerme exactamente la promediación, ¿sí? Y la frecuencia mínima va a ser 0, ¿sí? Listo, yo ya tengo mi punto 1 configurado los dos gráficos. Claro, yo puedo crear otro gráfico, sí, pero eso ya depende de lo que necesito. Consultas hasta aquí. Sí, entonces esa es la forma de poder configurar mis equipos correspondientes. ¿Sí? Listo, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya voy a enviar los datos a mi colector para poder ir a adquirirlos respectivamente en el punto, ¿no es cierto? Entonces voy a enviar los datos. ¿Qué máquina voy a enviar? Por ejemplo, de la planta 1, mi caja reductora que yo lo creé y simplemente lo paso, lo agrego a la máquina, a mi ruta, ¿sí? Listo, agregada la máquina a la ruta. Bueno, en este momento no tengo conectado mi colector, pues simplemente pongo enviar al colector y ya se me configura, ya se me carga los puntos que yo he configurado para poder ir a adquirir en el sitio, ¿no es cierto? Y eso es todo lo que deben hacer y verificar, ¿no es cierto? Primer paso. Ahora, una vez que vayan ustedes, tomen los datos, de la misma forma tienen que hacer la recepción de datos, ¿no es cierto? Desde el colector y todos esos datos me va a llenar o se va a ir a la base de datos específica o configurada de acuerdo a lo que yo lo hice, ¿no es cierto? Listo. Entonces ya lo adquirí y ahora vamos a ver, a verificar incluso uno de los trabajos que yo he realizado, ¿no es cierto? Como pueden ver, la cantidad de máquinas que yo he hecho, las vibraciones, ¿sí? Y aquí yo ya tengo todas estas máquinas de aquí, sí, su tag específicamente. Y ustedes pueden ver los puntitos, ¿no es cierto? En este caso verde quiere decir que está bajo bajo la norma, ¿no es cierto? No tengo ninguna alarma. Sí, por lo tanto, yo me fijaré en los que estén en alerta o simplemente en los que están en rojo, ¿no es cierto? Hacerles el análisis correspondiente, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de cualquier máquina, por ejemplo, la 4. ¿Sí? Simplemente, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos yo tengo? A ver, primero vamos a conocer la máquina, ¿sí? Pongo propiedades y en imagen, esta es la máquina que vamos a hacer el análisis. Entonces, es específicamente esta máquina, ¿no es cierto? Donde me dice que es un motorreductor de una precalandria, que es como se ha especificado. Y entonces ponemos la potencia, la velocidad nominal, debo verificarle, ¿sí? Para poder identificar. Ahora, ¿cuántos puntos tengo de esa máquina? Tengo 4 puntos, ¿no es cierto? En 3 direcciones. En punto 1, vertical, horizontal y axial. Punto 2, vertical, horizontal, axial. Punto 3, de la misma forma. Y igual el punto 4, ¿sí? Entonces voy y cada uno de los puntos tiene los siguientes gráficos. Tiene el espectro de aceleración, ¿sí? Ahí está mi espectro de aceleración, tiene mi espectro de velocidad,
tiene mi espectro de desplazamiento y mi espectro de envolvente. ¿Sí? Y de igual forma, en el dominio del tiempo, tiene aceleración, velocidad, desplazamiento y envolvente. ¿Sí? Todos estos gráficos que yo lo he sacado. ¿Sí? Pero vamos a hacer un análisis específico, por ejemplo, de aceleración. ¿Qué tan similares son los software de otras marcas? ¿Sí? El software lo venden junto con el colector. Sí, con respecto a la primera pregunta, pues sí, sí, son, como les dije, yo he probado unos 3 o 4 software de diferentes marcas y son exactamente los mismos pasos, absolutamente los mismos pasos. Y el software, pues sí, cada fabricante tiene su software, por lo tanto viene con lo que es su software característico. Sí, y es más, y eso es lo que también sube los precios, porque hay un software, por ejemplo, que ya viene con algoritmos de inteligencia artificial, entonces yo simplemente le doy los datos y él de alguna forma ya me da el diagnóstico, me dice si tu máquina está desalineada, si tu máquina tiene problemas de rodamiento, ¿sí? Es lo que vamos a hacer nosotros, nos está haciendo la máquina, ¿sí? Por lo tanto, esa es una de las características específicas de cada uno de los equipos. Listo, pero vamos, como les dije, vamos a hacer un análisis. Yo tengo, ¿cómo es la forma de hacer un análisis? ¿Cómo lo hago, no es cierto? Primero, identifico la aceleración, alta frecuencia, ¿sí? Aquí yo ya tengo un problema, ¿no es cierto? Puede ser problemas de golpeteo de dientes, puede ser eh, lo que es lubricación, ¿no es cierto? En los rodamientos, pero yo tengo un problema aquí, ¿sí? Y lo que es en velocidad es justamente para poder verificar, ¿no es cierto? Problemas mecánicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, como a simple vista tengo 2 problemas, uno mecánico, bueno, no problemas porque a la final, como ustedes pueden ver, está en verde, pero yo ya tengo algún tipo de inconvenientes que eso debo ir controlando, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de la aceleración primero, ¿sí? Doy doble clic sobre el gráfico y se me abre otra pantalla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Además, en el gráfico de la parte inferior, pues es un gráfico, una cascada, ¿no es cierto? Donde si yo este dato lo he tomado el 9/9 del 21, sí, en la fecha en la que le tomé. Si yo voy el día de mañana a tomar los datos, pues aquí tendré el 10 de abril del 2022 y con eso puedo hacer un análisis de los 2 gráficos, a ver qué tendencia tiene, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros realizarlo. Y por último, sí, entonces aquí yo ya puedo con las herramientas que me facilita el software, sí, puedo verificar, ¿no es cierto? Eh, el cursor, ¿sí? Entonces, tenemos un cursor donde yo me voy moviendo y voy verificando todos los puntos, ¿sí? Los picos. Como en primer lugar, quiero verificar el pico más alto. Ya, este es el pico más alto. ¿Cuánta frecuencia nos da la frecuencia? ¿Sí? 3251. ¿Y cuánta aceleración tiene? Entonces, en este caso son valores bajos, pero eso es lo que debemos identificar. Ir viendo las frecuencias y ir viendo todos los problemas, todas estas frecuencias de fallo, ¿no es cierto? Y con eso podemos identificar. Ahora, en velocidad, como ustedes pueden ver, tengo un problema en 2992 ciclos por minuto, ¿sí? En mi máquina, debo identificar el 1X, ¿sí? Tengo el 1X aquí. Y por lo tanto, puedo identificar armónicas, ¿sí? Entonces, una vez que ya identifique el 1X, ¿sí? También debo identificar armónicos. Aquí tenemos 1X, 2X, 3X, específicamente. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues un problema de desalineamiento. ¿Por qué? Porque tenemos picos de 1X, 2X, 3X, y eso es típico de un desalineamiento, ¿no es cierto?
con lo que respecta a la parte mecánica. Y en lo que respecta a la parte de aceleración, ¿sí? Es un problema de lubricación que, bueno, no problema porque estamos dentro de los parámetros, pero ya tenemos algún indicio de falta de lubricación, ¿sí? Entonces, eso ponemos en el reporte y le damos los correctivos necesarios, ¿sí? Y esa es la forma la cual podemos identificar, ¿no es cierto?, cada uno de los problemas. Con respecto a los espectros, ¿sí? En el dominio de la frecuencia. De igual forma lo podemos hacer en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces aquí podemos, incluso le damos doble clic y podemos marcar exactamente valores, ¿sí? Con mi cursor, irle viendo, verificando, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre picos y picos, ¿no es cierto? Para poder saber cuál es la frecuencia, cuál es el tiempo que se demora para poder sacar la frecuencia correspondiente, ¿no es cierto? En este caso aquí tenemos una frecuencia de 324. ¿Cómo lo sacaron eso? Pues simplemente, ¿no es cierto? Tenemos un valor inicial, un tiempo inicial y un tiempo final que yo lo he marcado, ¿sí? Con estos cursores. Sí, entonces sacamos la diferencia y con eso podemos obtener exactamente cuál es el periodo. Y esto, 1 sobre el periodo, ya sabemos que es frecuencia, por lo tanto ya tenemos la frecuencia correspondiente, ¿sí? Entonces, esa es la forma de ir analizando.